Una historia de los amos del universo distinta a la que conocemos y que en alguna oportunidad subí al canal en 2 partes, acá se las presento completa. En esta oportunidad nos encontramos con Adam, un simple leñador que vive atormentado por el recuerdo de una vida distinta, una vida de heroísmo y peligro, valentía y aventura. Por otro lado, las fuerzas del mal aguardan a este joven viajero sin memoria. Una historia de DC bastante adulta, una historia de traición y venganza en la que nos encontramos con otra versión más malvada de Skeletor y a He-Man tomando decisiones difíciles para salvar a Sorceress. Pero antes de comenzar, no olvides que si te gustan los amos del universo, en el canal vas a encontrar una lista de reproducción específica en la que abordo los orígenes de diversos personajes como He-Man, Skeletor, Beastman y también algunas historias interesantes como el crossover con los Thundercats. Mi nombre es Diego y sean bienvenidos al canal del Hood. Sin más que decir, empecemos. Hace mucho en el planeta Eternia, siglos antes de que el príncipe Adam pudiese reclamar la espada de King Grayskull y convertirse en el salvador de Eternia. Incluso entonces era un mundo de ciencia y magia, de héroes y héroes a ser y de monstruos, de salvajes hombres bestias. Nos encontramos con los Beastmen queriendo cazar a 2 hermanos que corren desesperadamente. No mires atrás, si nos detenemos moriremos. Ambos pensaban rápidamente para dónde huir y perderlos de vista, y lo primero que se les ocurre a uno de ellos es el río. Pero esto tampoco era muy alentador, ya que en ese río habitaban los Scarglows. Y aunque para algunos era una leyenda, no era el momento de andar averiguando nada. Pero cuando parecía que la historia de estos hermanos llegó a su fin, una voz de algún lado les habla. ¿Van a morir peleando? Esa es la única manera de hacerlo. Un hombre imponente sale de los árboles de aquel bosque, con una luz en su pecho que iluminaba parte de su rostro y una poderosa arma en su cintura a punto de ser desenvainada. Con una especie de mazo con puntas en la superficie, este hombre acaba brutal y rápidamente con cada uno de los Beastmen, haciendo que la sangre de ellos salpique los rostros de los hermanos. Aquel hombre misterioso les dice que se vayan, que otros olerían la sangre y llegarían a comer. Pero los hermanos no tenían a dónde ir. Ellos eran de Tradvera, un pueblo que había sido quemado después de la muerte de King Grayskull. No tenían absolutamente a nadie. De repente, más hombres bestias se acercan, pero aquel misterioso hombre decide ponerlos a salvo, llevándolos a un lugar seguro. Cuando los hermanos ingresan a este lugar, se llevan la gran sorpresa de encontrar una distintiva armadura y armas, las cuales les dieron las señales de saber quién era aquella persona. Era Sir Lae'zel Roth, un caballero del cual se creía que había muerto con King Grayskull. En su pecho lo que brillaba era la gema de Talmaid, una gema que había sido forjada del corazón de un dragón. Este caballero les cuenta que no puede vivir sin ella y que ella no puede vivir sin él. Esa era toda una maldición. Le fallé a nuestro rey, perdí su espada, pero la encontraré y también al elegido para empuñarla. Él será quien nos lleve de vuelta a la grandeza. Después de eso voy a asesinar a quien mató a nuestro rey. Con una calavera en sus manos, un poder es desatado, un poder misterioso que le permitía ver el pasado, el lejano pasado. Y la calavera habló. Apúrense antes de que la gente Spector sienta esta ruptura en el tiempo. Tráiganme la calavera y Eternia será reconstruida. Luego nos encontramos al caballero junto a la calavera de poder y a Skeletor y todos sus secuaces preguntándose quién era este tipo. Más adelante en el tiempo nos encontramos con el príncipe Adam. Anoche soñé que era alguien más, alguien poderoso, alguien valiente, un héroe. Soñé que aquel héroe peleaba contra una terrible y gran amenaza contra su mundo. Y lo hacía contra la encarnación viva del mal. Ambos, el héroe que yo era y también mi enemigo, teníamos a otros en cada bando, quienes peleaban unos contra otros, cada uno con sus poderes y talentos específicos. Sí, yo soñé esa batalla y fue gloriosa, y el bien siempre gana. Sí, fue un buen sueño, pero solo era eso, una fantasía, un retrato, nada más. Al despertar recordé lo que realmente soy, y no me da demasiado orgullo admitirlo. Soy Adam, un leñador, eso es todo, simple, sin el poder ni el valor de cambiar este horrible mundo. Adam vivía en el bosque con su padre Fedor, quien estaba muy enfermo.
Su mente había empezado a vagar desde hacía unos años y en el último tiempo se había perdido para siempre. En verdad, no estoy seguro de lo que recuerdo. Mi vida, el bosque, a veces me parece algo tan vago. Está bien, supongo. ¿Por qué un leñador como yo necesitaba más claridad que los árboles y mi hacha? No es que no me gustaría un sendero más claro en mi vida, si alguien o algo me mostrase el camino. De repente, un pájaro de un plumaje muy llamativo se posa delante de Adam. Al mirarlo, Adam le parece reconocer a este amigo, como si lo conociera desde antes. Aquella ave, con su pico, tira de la ropa de Adam como si fuese a guiarlo hacia algún lugar, y se marcha. Más tarde, Adam vuelve a tener un sueño, pero este no era un simple sueño, sino que era una revelación. Ya sabía qué debía de hacer, y de esta forma, siguiendo su instinto, se marcha de su hogar, respondiendo a esta necesidad que lo invadía y que aún no podía comprender. Pero en medio del bosque se topa con alguien muy poco amigable que le advierte que dé la vuelta y regrese por su propio bien. Era Beastman, quien lo ataca sorpresivamente. Adam estaba confundido, pensaba que se había equivocado de persona. No sabía cómo pelear contra él, solo sabía que debía correr y utilizar las habilidades que tenía, el bosque y la hacha. Para sus adentros, Adam pensaba: me sorprende ser mejor de lo que pensaba en esto. Y con su hacha esquiva a Beastman y le produce un corte en un brazo con aquella arma. Me tenía seguro, pero ahora lo tengo a él, lo hice sangrar. Yo puedo, tal vez yo puedo derrotarlo. Debo concentrarme y no debo dejar que el miedo me invada. Y lanzando el hacha, Beastman cree que Adam había fallado. Y con una mirada firme y llena de confianza, Adam le dice que no era a él a quien le apuntaba, y se enfrenta ferozmente a Beastman dejándolo en el suelo sobre su propio charco de sangre. Pero todavía en su cabeza se preguntaba cómo era que este ser sabía su nombre y por qué no quería que se aventurase afuera del bosque, y de esta forma continúa su camino. Luego vemos a Skeletor sentado en su trono, hablándole a Beastman, quien se encuentra completamente destrozado. Adam debe ser detenido rápido. Cuanto más avance, más cerca está de descubrirlo. Propágalo al mundo. Diles que Adam debe ser detenido. No importa si es vivo o muerto. Diles a todos. Beastman le comenta a Skeletor que había mucho más en Adam de lo que se veía. Había instinto, que su mente no recordaba, pero su cuerpo aparentemente sí. A Skeletor solo le parecieron simples excusas. Le parecía una tarea simple la que le había encomendado. Estaba furioso de saber que su miserable sobrino había violado los límites establecidos para él. Volviendo al joven Adam, este seguía preguntándose el por qué todo se veía tan familiar. ¿Por qué se sentía como si ya hubiese estado allí? El ave que había capturado su atención había regresado y sentado en su hombro lo guiaba. Pero en un momento, al parar a beber un poco de agua de unos cactus, él es interceptado por unos jinetes del desierto, quienes lo reconocen y lo apresan rápidamente. Lo llevan delante de su aldea y lo tiran frente al jefe llamado Cronis, quien le advierte que no puede escaparse y le cuenta que este precio por su cabeza lo puso su propio tío. Cuando aquel jefe de la tribu menciona a Skeletor, Adam simplemente se siente aún más confundido. No conocía este nombre, no sabía el por qué estaba allí. Por la noche, mientras Adam estaba prisionero en una jaula, una extraña mujer se acerca a darle agua, eludiendo a los guardias, diciéndole que Cronis la había mandado. Ella le dice a Adam que su nombre era Desert Wind, pero Adam quería saber su verdadero nombre, no el de esclava. A lo que ella le responde: me llamo Tila. Y en ese instante, un guardia la devuelve a sus tareas, llevándola lejos de Adam. Al día siguiente, Adam es llevado frente a Cronis, quien le dice que debía de elegir a una persona para que peticione por su libertad. Si esa persona se negaba, él pelearía hasta la muerte. Si sobrevivía, podría peticionar de nuevo. Y de esta forma, Adam comienza a combatir, desplegando una destreza impresionante, digna de un caballero. Para hacerlo, había elegido inconscientemente una espada, algo de lo cual se sentía sorprendido y hasta pensaba que había sido mala elección. Y mientras más oponentes derrotaba, más cómodo se sentía peleando.
hasta que al fin el líder decide enfrentársele. Estaba furioso de ver cómo este joven derrotaba a sus guardias. Sabía que un espíritu como el de este chico no podía romperse tan fácil y lo enfrenta. Pero cuando Cronis estaba por darle la estocada final, Tila aparece con unos camellos robóticos para salvar a Adam. En aquella aldea, más tarde llegaría Skeletor, quien le pediría una rendición de cuenta a Cronis por su inoperancia. Ahora, lejos del peligro, en medio del desierto, donde la noche abrazaba a Adam y Tila, ellos conversaban acerca de toda esta aventura. Adam le contaba a ella lo sorprendido que estaba por todo lo que estaba ocurriendo y a la vez la sorpresa de encontrarse siendo un buen guerrero. Pero de repente, aquella ave hace su aparición y Tila le dice que tienen mucho que hablar. Y para comenzar esta charla, comenzarían por el hecho de que ese no era un simple pájaro. Luego del secuestro de Adam y la liberación por parte de Tila, ellos deciden hacer una parada en una taberna, donde ella le cuenta que han sido maldecidos, algo que a Adam lo pone muy nervioso. Pero lo que más le llama la atención es sobre el pájaro que lo acompañaba. Ella le pedía madurez a aquel joven, algo que necesitaba. Le decía que el aspecto no lo era todo. El pájaro era una construcción mística de alguna clase, que alguien lo controlaba y que por alguna razón llevó a Adam hacia ella. Ahora los dos se darían cuenta de que eran llevados hacia un desafío mayor. Subidos al barco de un comerciante y aceptando el trabajo duro para pagar sus pasajes, se dirigen a la próxima aventura. Mientras tanto, en el castillo de Grayskull, Skeletor cenaba con Sorceres, quien había sido prisionera y sometida a varios métodos de tortura para que confesara dónde estaba la espada de He-Man. Pero ahora Skeletor se había dado cuenta de que la espada solo drenaba el poder desde la verdadera fuente, el castillo de Grayskull. Pero Sorceres, más allá de estar destruida por fuera, por dentro se mantenía firme. No le diría ni una palabra a aquel villano. Mientras tanto, en el barco, Tila y He-Man practicaban con sus espadas. Tila estaba ansiosa por ver a aquel guerrero del que Adam hablaba, pero no aparecía y ella lo superaba ampliamente. Adam se sentía asombrado por la destreza de Tila, quien le confiesa que sentía que su vida siempre había girado en torno a una espada. En ese momento, el capitán de aquel barco, quien estaba escuchando la conversación, se acerca a ellos y les dice: «No es tan importante saber quién enseña a blandir una espada, simplemente basta con hacerlo. ¿Quieres usar la espada nuevamente?». Tila le pregunta si el usar la espada nuevamente tiene algo que ver con los monstruos que acechan los mares, destellos de fantasía que habían estado con ellos hace un día y Adam no se había percatado. El capitán les confiesa que la noche anterior habían descubierto a algunos merodeando y que eso no era nada bueno para ellos. Habían estado allí desde que Tila y Adam abordaron el barco, y lo que habían capturado la noche anterior eran bestias de mar para captar la atención de Merman, quien reclamaba el mar como suyo. Él va a esperarnos y decirnos qué quiere a cambio. Esperemos tener lo que desea, si no estaremos todos muertos. Y de repente, algo emerge de las profundidades atravesando con toda su furia la nave. Era una especie de calamar gigante que llevaba en su lomo a quien se hacía llamar el amo y señor de los mares, Merman. Es mucho más conveniente que la presa venga al depredador. A Adam no solo le sorprende la violencia de parte de este ser, sino que le hablaba como si ya lo conociera, a lo que Merman le contesta que se han visto muchas veces. «Te he visto muchas veces, pero raramente como el príncipe Adam». Y bajo una elegante presentación como único señor de los mares, exige al capitán que los dos jóvenes vayan con él. Pero ante la negativa del capitán, un salvaje enfrentamiento se libra sobre aquellas turbulentas aguas. Merman parecía enceguecido y obsesionado con que Adam lo reconociera como todopoderoso de los mares y lo golpea subestimándolo por ser un leñador. Hasta le parecía un chiste que Skeletor lo haya mandado a capturar. «Debiste quedarte con la nueva vida que te dieron. ¿Qué esperabas al desafiar su voluntad?». Pero el instinto de Adam seguía en pie y defendiéndose. Y cuando parecía que Merman iba a terminar con Adam, tanto hablar le juega una mala pasada, dándole tiempo a Tila que tome su espada y le atraviese el pecho con ella. Pero aquel ser era mucho más resistente como para morir en ese momento, y se levanta y creando un torbellino en el agua destruye el barco por completo.
dejando a todos flotando, heridos gravemente, pero creyendo que realmente habían muerto. Días después nos encontramos con Tila y Adam buscando comida y un refugio en medio del mar. Habían quedado varados en la nada, luego del ataque de Merman. En aquella situación, en medio del silencio, Tila explota en furia y le dice a Adam cómo puede ser que se haya olvidado todo, hasta incluso que era un príncipe. Y con la misma bronca manda al pájaro a buscar tierra firme. Adam le cuenta a ella sobre los sueños, aquellos sobre heroísmos, frustrando al mal, batallas y lealtad. Sueño que ella reconoce también haberlo tenido. Tiempo después, el ave regresa y les avisa que ha hallado tierra firme, una pequeña isla en la cual Adam y Tila desembarcan. Pero cuando comienza su exploración, son derribados por un extraño gas que los adormece. Era Manatar y sus hombres, quienes deciden llevar a los dos jóvenes delante de su reina. Adam y Tila son llevados a un castillo tenebroso para conocer a aquella emperatriz. Al llegar, son puestos de rodillas ante la reina llamada Evil Lyn. Manatar golpea brutalmente a Adam para que responda a las preguntas de aquella reina, mientras que por dentro aquella joven le resultaba extrañamente familiar. Evil Lyn los manda a preparar, ya que había pasado mucho tiempo desde que vio en el caldero un gran conflicto, y sabía que esa noche iba a ser una noche especial. Adam aún no entendía de qué caldero hablaban, ni qué era eso de prepararlos y qué debía de aceptar, a lo que Manatar le responde que solo debe saber que será comida del caldero, un evento sangriento en el que su majestad se deleitaba. En sus aposentos, su majestad se comunica con Skeletor para brindarle las buenas noticias. Pero Skeletor estaba impaciente, no quería dar muchas vueltas al asunto, le pedía que cortara la garganta de Adam rápidamente, a lo que Evil Lyn se oponía. No le parecía que hubiese un gran espectáculo en aquel acto. Había organizado una gran fiesta muy elegante a la cual Skeletor no había asistido. Mientras tanto, en el castillo de Grayskull, Skeletor estaba furioso y hablaba con la calavera de poder. Se arrepentía de haber sumado a Evil Lyn al plan. Sabía que aquella bruja tenía el mismo poder que él y que no era bueno en este momento tratar de desplazarla. La calavera le recordaba que tenían mucho en común con aquella hechicera. Muchas historias, pero principalmente historias de derrota. Todos tenían sus razones para odiar al amo del universo. Y la calavera seguía confrontando a Skeletor y le decía: solo matarlo no es suficiente. Una muerte rápida, incluso por tu mano, no sería satisfactorio. Si querías una muerte rápida, solo debías de contratar a un asesino de la hermandad. No estás más cerca de obtener el poder de Grayskull de los que estabas cuando raptaste a la hechicera. No puedes mentirme a mí. Tienes miedo de dejar Grayskull y no poder volver. Torturaste a Sorceress hasta casi matarla y aún así le temes. Skeletor, encendido en su ira, quiere destruir aquella calavera, pero sabe que aún no puede hacerlo. Estaba confundido si realmente Sorceress era la llave para lo que buscaba o ella quería que él creyera eso. De todos modos, incrementó su sufrimiento para que ella hablara. Por otro lado, en la isla, Manatar se sentía confundido. Sabía que aquella chica la conocía de algún lugar y ante aquella incomodidad se dirige a hablar con los nuevos prisioneros. Al estar frente a Tila, le confiesa haber soñado constantemente con ella. En ese momento, un sentimiento emerge de ella y le pregunta si él era su padre. Las miradas parecían decirlo todo y nada a la vez, y de esta forma aquel hombre se marcha. Al día siguiente, los dos estaban preparados para ser arrojados al caldero. Rodeados por los súbditos de Evil Lyn, el ritual comienza y el caldero se transforma en fuego. El caldero es un regalo que les dan. El derretirse probarán que son dignos. Solo uno deja el caldero vivo hasta morir. Uno al caldero, el otro a la gloria. Un combate comenzó a librarse entre Adam y Tila sobre el puente de arriba del caldero. Un combate por la supervivencia. La reina quería un buen espectáculo y estos jóvenes le brindaban uno que parecía real. Detrás de Evil Lyn se encontraba Manatar, quien con sus ojos fijos puestos sobre la reina le dice: si ella muere te mato. La bruja estalla al escuchar aquella amenaza, pero no con claridad. De igual manera confronta al guerrero. Pero Manatar no sabía de dónde había venido aquella motivación. Había hablado sin pensar. Pero volviendo al show, en el enfrentamiento de Adam y Tila, aparece el ave,
quien desesperadamente ataca a Adam haciendo que éste caiga al caldero. Pero Evil Lynn les confiesa que aquellas llamas son solo el inicio de la diversión, que todavía nadie ardería. Lo que buscaba el caldero era sangre y sabía que estos dos no habían derramado ni una sola. Usando sus poderes levanta a Adam y lo vuelve a colocar en el puente. Los súbditos de la reina herían con lanzas a los prisioneros para motivarlos a la pelea. Y la pelea entre Adam y Teela se retoma. Y cuando parece que Teela va a ser arrojada al caldero, todos los allí presentes se llevan la sorpresa al ver que ambos se tiran a las llamas. Los dos se habían dado cuenta que aquellas llamas eran simplemente una ilusión. Evil Lynn, furiosa, manda a Manatar tras ellos, pero aquel guerrero seguía con un gran conflicto interno y dudaba si ir tras ellos. En el castillo de Grayskull, Skeletor recibe las noticias de Evil Lynn, pero no son las que esperaba. Adam había escapado de nuevo, y ahora Skeletor se enteraría de que un ave se había entrometido, lo cual llevó a Skeletor a sacar conclusiones y darse cuenta de que Sorceres estaba detrás de todo aquello. Skeletor se dirige furioso a la prisión donde estaba la hechicera y la confronta. ¿Cómo te atreves? Solamente hay una forma en la que lo hayas podido saber, mi mente. ¿Cuánto tiempo llevas ahí escondida? A lo que Sorceres responde, te ha llevado un buen tiempo descubrirlo. Skeletor arroja a Sorceres contra la pared del calabozo, enfurecido al darse cuenta de que ella se burlaba de él. ¿Tú crees que estás fuera de mi alcance? ¿Piensas que eres la única opción que tengo? El poder de Grayskull va a ser mío, así tenga que destruir todo el castillo desde sus cimientos. Y de esta forma deja a Sorceres sin vida en aquel calabozo. Por otro lado, Adam y Teela siguen descendiendo por una escalera que parece no tener fin, hasta que se topan con una puerta sellada. La desesperanza los invade al darse cuenta de que no había salida, pero en ese instante aquella puerta comienza a brillar, como si los hubiese estado esperando. Con unos signos grabados en su contorno empieza a abrirse, develando el tesoro en su interior, una espada clavada en la piedra. Pero cuando se acercan a ella, un ruido de un gran estómago se escucha. Era Kringer, quien se lanza hambriento sobre ellos. Adam lo golpea y, volviendo a utilizar su instinto, logra domarlo. Pero los desafíos no habían terminado. Manatar y otros soldados aparecen para apresar a Teela y a Adam. Las cartas ya estaban sobre la mesa, no había dónde ocultarse. Los enemigos estaban a la orden del día y sin nada que perder, Adam se lanza velozmente hacia la espada. Aquella bestia corre hacia él y araña su espalda, pero esto no detiene la convicción de aquel leñador, quien saca la espada de la piedra y al grito de "por el poder de Grayskull" se transforma en el legendario amo del universo, He-Man. Por el poder de Grayskull, yo tengo el poder. En ese momento los hechizos se rompen, las maldiciones se deshacen y todos vuelven a recuperar la memoria. Ante el asombro de Evil Lynn y sus secuaces, y ante el colérico Skeletor, quien se prepara para la batalla final. Pero esta vez estaba dispuesto a quitarles más que su memoria. Esta vez iría personalmente por sus vidas. El castillo de Evil Lynn ardió aquel día en que los guerreros de Eternia recuperaron su memoria y le exigieron respuestas, algo a lo que no pudo oponerse. Mientras tanto, en el castillo de Grayskull las cosas ardían. La calavera de poder no hacía otra cosa más que exponer los temores y debilidades de Skeletor, haciendo que el villano arroje por la ventana la calavera. Con el poder de Grayskull o sin él, yo sigo siendo Skeletor, primogénito de la oscuridad, amo del dominio sombrío. Ven entonces, sobrino, conoce a Skeletor, conoce la muerte. Y de esta forma se prepara para la gran batalla. En Béridas, He-Man se reúne con el resto de su gente. Se preparan para hacer la rebelión que haga caer a Skeletor, y juntos discuten la forma de hacerlo. También se revela que el hechizo había sido provocado por Orko, quien los había traicionado. La asamblea de los amos debía de votar, si iban como ejército hacia el castillo o solo iba a ir He-Man. Pero los votos terminan dando la victoria al ejército. Todos juntos irían a enfrentar al mal. En las puertas del castillo ya estaba preparado Skeletor junto a todos sus secuaces para darlo todo. Skeletor seguía creyendo que todo el poder se encontraba en otro lado,
que la espada de He-Man solo lo drenaba, que el castillo no era más que una roca y el poder que sentía provenía de Sorceres y al matarla toda esa ilusión se había ido. Pero de repente explosiones se escuchan desde el frente. He-Man había regresado. Con todo su ser, aquellos guerreros se abren paso hacia Skeletor, derrotando uno a uno a los servidores del mal, hasta llegar por fin al corazón de la cuestión. Skeletor se hace presente y se enfrenta a He-Man. El combate era todo o nada, y Skeletor no permitía que nadie se entrometa en aquella pelea. Hasta incluso crea un círculo de fuego, como una especie de ring en el cual todo se definiría. La batalla no solo era de espadas, sino también de palabras. Skeletor manifestaba toda su ira y trataba de quebrar emocionalmente a He-Man, confesándole que había matado a Sorceres y también arrepintiéndose de no haberlo matado antes. Y habilidosamente Skeletor logra desarmar a He-Man. La espada es la que drena y controla el poder. Siempre ha sido así y siempre ha debido de ser mía. ¿Qué hay del poder de Grayskull ahora? Pero He-Man detiene con sus manos el báculo de Skeletor, recordándole que tenía razón. La espada siempre había sido un instrumento, él todavía tenía el poder. Tu error siempre ha sido tu gran ego, que insistía en que la espada canalizaba el poder de Grayskull hacia mí. Desde mí, tío, yo soy el huésped. La espada canaliza el poder de Grayskull desde mí. No simplemente tengo el poder, yo soy el poder. Y de esta forma, He-Man acaba con Skeletor arrojándolo a las llamas. Y mirando hacia ellas, arroja el báculo de su tío. Como una última lección, no tenía más compasión que aquella para darle. Y en aquel infierno donde Skeletor había caído, se arrastraba hacia la calavera de poder que él había arrojado desde el castillo. Dime, Skeletor, ¿finalmente comprendes ese orgullo destrozado que precede a la caída? Una dura lección, ¿no? Tal vez ahora puedas dejar de lado tu ego y ver que el poder de Grayskull jamás será tuyo, porque el poder elige a un huésped. Pero Skeletor aún se aferraba a sus ideas erróneas, algo que la calavera de poder ya no iba a permitir. Y con un hechizo jamás visto, lo traslada a sus verdaderos aposentos para que lo conozca. Te conozco, Skeletor de Eternia, y es tiempo de que me conozcas tú a mí. No es tiempo de que mueras, por mucho que así lo quiera. Vas a vivir para pelear otro día, y lo harás. Skeletor, definitivamente lo harás. No dejaría que fuese de otro modo. Pero bueno, gente, llegamos al final de esta historia y ahora me gustaría que me dijeran en los comentarios qué les pareció. Y no se olviden de activar la campanita y suscribirse si no lo están, si es que les gusta este tipo de contenido. Por mi parte, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en un próximo video. Chao.